Sí, el tema que me toca hoy es requisitos de acreditación de todas las personas que participan en los ensayos clínicos, personas y organizaciones. Pero antes de eso, como preámbulo, quiero hablar algo, como siempre, relacionado con los médicos aquí en Guatemala. En primer lugar, quiero hablar de un gran amigo, en paz descanse, Haroldo López Villagrán. Él fue una persona que tenía fascinación por la infertilidad y cabalmente fue el creador de la clínica en el Hospital General San Juan de Dios. Eh, Él le fue muy bien con su profesión, tanto que después se dedicaba a pescar ahí, valga la redundancia, al pez vela, y estando en una de esas actividades, eh, el aspa de la lancha le lastimó la pierna. Cuando llegaron a tierra firme ya había fallecido. Él era ginecólogo y había estado en todos los congresos y cursos relacionados con infertilidad y estuvo en California con el doctor Marik, una persona con muy conocida en ese sentido, pero vino aquí. Vino a Guatemala y tenía sus diplomas de los cursos, cursitos que le dijera de una semana, pero en realidad nunca tuvo un reconocimiento universitario como especializado en infertilidad. Él dejó de hacer ginecobstetricia por lo mismo, porque él, para no quedarse con los pacientes exitosos, ¿verdad? Que lograba que se embarazaran y los regresaba a los médicos que se los había enviado. Entonces, esa es una situación que por eso les comento eso, porque él, a pesar de dedicarse a la infertilidad, no tenía ningún documento así que lo apoyara, que lo amparara. Igual pasó lo que les contaba con el doctor Brolo. El doctor Brolo, con 20 años de experiencia en cirugía como médico de turno en Zacapa, y se fue 6 meses no recuerdo bien si fue a España o a Italia, pero regresó y con la habilidad que tenía y todo, se dedicó a la ginecobstetricia, muy hábil para las cirugías obstétricas y ginecológicas, pero no tenía ningún diploma de ginecólogo. Eh, Igual le pasó, por ejemplo, bueno, a muchos médicos que estuvieron en otros lados, hicieron una muy buena experiencia, muy buen entrenamiento y en realidad no trajeron nada que los apoyara, los acreditara. Les quiero comentar no, todo lo contrario, el caso del doctor Bernardo del Valle. Él estuvo en Estados Unidos haciendo lo que se hacía después de la Segunda Guerra Mundial. Eran 2 años de entrenamiento. El primer año era un internado más o menos parecido a lo que hay en México, que se llama residencia rotatoria, los RR. Ellos estaban 4 meses en las principales ramas de la medicina. Y después, el año siguiente, ya hacían eh, a lo que tenían ellos cierta tendencia, les gustaba o cierta preferencia. Entonces eran 2 años nada más de estudio. Así le pasó al doctor Bernardo del Valle. Regresó a Guatemala y estando aquí fue invitado por un doctor de apellido Pac, no como el doctor Carlos Pac de Shela, PAC, sino que PACK. Vino el doctor Bach y lo invitó para que fuera a el Memorial Hospital en New York a entrenarse en oncología. En esa época la oncología estaba muy relacionada con la cirugía, no estaba separada, pero ya comenzaba a ver eso de separar y todo y hacer especialidades.
Y entonces el doctor, aquí en Guatemala, pues fue el doctor del Valle, eh, que hizo oncología 5 años, eh, con lo que se llamaba en esa época inmersión total, eh, 5 años de un entrenamiento completo. Igual le pasó, por ejemplo, en Argentina, el doctor Finoquieto, también un gran cirujano que fue con el doctor Bernardo del Valle al Memorial y estuvo en un entrenamiento de 5 años y famoso, eh, porque hasta hizo unos aparatos que se usan todavía en cirugía, el separador de finoquieto, se usa mucho en cirugías radicales o cirugías de tórax y todo eso. El doctor Finoquieto fue el médico, el médico personal de Evita Perón. Porque ya. Y una de las Evita Perón, Evita Perón falleció de cervix, el doctor Finoquieto era el médico, pero así como fue un gran médico el doctor en Argentina, aquí en Guatemala el doctor Bernardo del Valle vino y cabal al Hospital General San Juan de Dios, y ahí estuvo trabajando un tiempo, y cuando creció el número de pacientes y de casos y todo, él se asoció con el Club Rotario y entre los dos, mejor dicho, hicieron un convenio tripartito, porque también el Ministerio de Salud participó y entre los tres hicieron lo que es ahora el INCANO. Eh, y pues este doctor, como les cuento, tuvo un entrenamiento pues fabuloso. Y también a grandes rasgos lo que platicábamos en días pasados relacionado con la profesión aquí en nuestro medio. Eh, en mi época, bueno, los médicos de antes eran unos médicos que hacían 7 años de entrenamiento, pero salían verdaderamente médicos y cirujanos. Pero vino una tendencia, me acuerdo de los doctores Carlos Berganza, Héctor Nuila, Arturo Soto Avendaño, el doctor Aguilar Stackman, eh, y el Canche Castillo Montalvo. Ellos cambiaron el pensum eh, porque querían que el médico fuera más al área rural y que supiera más que los brujos, y que eso así sacaran adelante a la salud del pueblo. Y entonces cambió mucho el pensum al extremo de que los médicos sí en realidad bajaron mucho eh, todo lo que todos el crédito y todo que tenían anteriormente. Y esa es una situación que les quería comentar, que tuve la suerte de conocer al doctor, a Rodolfito, al doctor Herrera Gerandi. Él era un doctor de los Herrera, que eran dueños de Fabrigas, todavía son dueños, ¿verdad? Dueño de ingenios en Escuintla, el Baú y todo lo demás, y era dueño de una finca que es donde está ahora el centro médico, el Herrera y Arandi, donde está el centro gerencial Margaritas, donde está Oakland Mall, que ahora ya se llama Oakland Place porque ha crecido, el Colegio La Asunción y una colonia que está ahí también. Él era el dueño de todo eso y tenía una visión muy grande. Él había estudiado en Francia y en Estados Unidos, eh, y puso una clínica, pero no quiso estar solo y entonces hizo un edificio que todavía está, es el edificio Medicondominio que se llama, que está en la 11 calle 235, zona 1. Eh, Él ahí tuvo su clínica al principio. También tuvo un hospitalito en la 13 calle entre Novena y Décima Avenidas, eh, pero sintió que era muy pequeño el hospitalito y puso el centro médico. Y después se peleó con los de
con los médicos del centro médico, y entonces puso el Hospital Herrera y Erandi. Y entonces él decía que los médicos, bueno, en esa época solo había de la Universidad de San Carlos. Él decía que los médicos que salían de la Universidad de San Carlos, que no estábamos preparados, y que entonces él eh, también era dueño de donde estaba la Universidad de Francisco Marroquín, y habló con el rector en esa época, el doctor, pero en economía, Manuel Ayau, y puso la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina ahora, para mejorar por lo menos lo básico del médico. Bueno, ahora hay tantas universidades que tienen los primeros años eh, de la carrera, afortunadamente, después pasan a hacer su entrenamiento en el Hospital General, o Hospital Roosevelt, o en otros hospitales de provincia, y eso les hace que se nivelen más o menos, pero sí, en realidad eso decía el doctor Herrera y Arandi, que no, los médicos de la USAC no cumplían todas las expectativas que ellos tenían. Entonces, eso era algo que quería comentarles y todo, porque, qué doctor, ¿verdad? Don Rodolfito. Eh, Aparte de eso, les quiero comentar otra situación de otro doctor ginecólogo, el doctor Oscar Sotomora. Él hizo lo mismo que hizo el doctor del Valle. Hizo un año de internado rotatorio en el hospital de New Jersey, en Jersey City. Y después, como estaba interesado en hacer ginecología y obstetricia, ahí mismo en el Medical Center que había ahí, estaba el hospital Margaret Haig. Margaret Haig era considerada la mejor maternidad del mundo. Y entonces, era un hospital que tenía 400 camas, y tenían lo que un staff house que se llamaba, que ahí vivían los médicos y se dedicaban completamente, lo que les comentaba, que se llamaba una inmersión total, que descansaban poquísimo y se dedicaban todo el tiempo a estar. Era un año nada más de entrenamiento, pero imagínense estar un año en un hospital de 400 camas. Eh, el doctor, no contento con eso. Bueno, en esa época el doctor tuvo la oportunidad de estar con el doctor Waters. El doctor Waters es un médico ginecólogo famoso que hacía las cesáreas, pero eran diferentes las cesáreas, las hacía el ginecólogo, operaba del otro lado, como operan los cirujanos, y era una operación donde juntaba los peritoneos para aislar completamente el campo. Y entonces ahí operaba. No me acuerdo ahorita el nombre de la técnica, pero era famosa en esa época, transperitoneal, pero tiene otro nombre que no muy me acuerdo. Pero no contento con eso, el doctor se fue y estuvo con el doctor Munro Kerr. El doctor Munro Kerr es el que, bueno, en las cesáreas que nosotros hacemos ahora, eh, cabalmente se pone ahí cesárea segmentaria transperitoneal tipo Kerr. Él era antes se hacían las operaciones clásicas en el útero, pero muy arriba, o en el segmento, pero también muy arriba. En cambio, esa técnica es un poquito más abajo, se baja peritoneo vesical y ahí se hace la incisión. Entonces, incisión tipo Kerr. Ahí estuvo cabalmente el doctor Sotomora, y también estuvo en un hospital que se llamaba Queen Charlotte, eh, y estuvo en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Londres. ¿Y qué trajo de todo eso? Cuando estuvo en Estados Unidos, pues le dieron sus diplomitas de los 2 años, pero estando allá en Inglaterra y todo, y era época de posguerra,
Lo único que le dieron fue unas cartas donde mencionaban el entrenamiento y el doctor Kerr le regaló el libro de obstetricia que había hecho. Entonces, imagínense qué entrenamiento de estos doctores comparado con el de nosotros, ¿verdad? Que apenas ahí sí tenemos algún buen entrenamiento. Entonces, les cuento eso porque en realidad eh, para una acreditación han cambiado los tiempos, ya no es lo mismo eso de que pasaba, de que yo me acuerdo, en mi época había internos fijos. Entonces había interno fijo de ginecología, y ahí estaba 2 años, 3 años, después se iba a su pueblo y ya era ginecólogo de obstetra. Igual había médicos que decía ahí dedicación exclusiva, se dedicaban, que les dijera, a pediatría exclusivamente, después de recibirse de médicos, y ya después de un entrenamiento de 2, 3 años de estar metido, ahí se iba a su pueblo y todo, poner su clínica especializados en pediatría. En esa época no había acreditación a nivel de la universidad. En esa época solamente estaba la Universidad de San Carlos. No había una acreditación, solo en el Hospital General San Juan de Dios y en el Roosevelt había acreditación, pero digamos en el IX no había. Los médicos que trabajaban en el IX eran médicos que iban a sacar el trabajo nada más, pero eran los médicos especialistas de, no como ahora, los médicos eran los especialistas del Hospital General y del Hospital Roosevelt, eran los que estaban ahí eh, en trabajando en el IX. Hasta después comenzó a haber un reconocimiento universitario de la carrera, pero eso ya fue mucho más reciente. Entonces, eh, les quería comentar eso porque cabalmente entre los requisitos de acreditación, eh, solo tengo 2 diapositivas. Ayer me decían que por qué no pasaba la diapositiva. En realidad esta no requiere mayor cambio porque más o menos todo, los que están relacionados con los ensayos clínicos es lo mismo, lo que se les pide. Cabalmente en la sección de ensayos clínicos del Departamento de Regulación eh, acreditan, dan un oficio, una certificación de que se cumple con todos estos requisitos eh, de todos los miembros de un sitio, por decir algo. Pero sí, en realidad más o menos es lo mismo, entonces solamente los voy a enumerar. Eh, la hoja de vida actualizada, sí, eso es muy importante porque eh, nos han mandado, por ejemplo, que hicieron un curso de buenas prácticas clínicas en el 2009 y pues y tal vez han hecho otro curso después, pero no está anotado en el currículum. Y así por el estilo, no es una hoja de vida resumida, sino que es en realidad todo lo que hacen. Bueno, hay personas que llegan y nos mandan una hoja con una línea de lo único que tienen, que son médicos cirujanos egresados el año anterior, y eso es todo. Eh, pero no, se requiere que haya, pues si una persona está metida en el ambiente, pues tiene que asistir a congresos, tiene que tener mucha actividad y todo, que hay que anotarla en los currículums. Entonces, el investigador, les platicaba la vez pasada, tiene que ser una persona que haya sido subinvestigador 1 año, pero no nada más como nos pasó ayer, que alguien anotó que lo estaban ayudando tales y tales doctores hace años. Y entonces uno de esos doctores que ayudaba eh, de, de estar ahí metido en la investigación. Y entonces yo creo que ya puedo ser investigador, pero no estaba acreditado por el departamento, o sea, por la sección de ensayos clínicos. Entonces, eh, tiene que ser activo, esa es otra cosa. Aparte de ser un subinvestigador 1 año, tiene que estar en un
protocolo que sí eh, esté corriendo todo el tiempo, porque hemos tenido protocolos que por un motivo u otro ya no siguen. Y entonces que haya estado un subinvestigador 3 meses con un protocolo, eso no es tener un año ya de entrenamiento después de eso, porque en realidad solo 3 meses estuvo, entonces tienen que tener y ser Solo me subinvestigador enojan. El chino solo fue a traer una tortilla y cuando regresó, ya no había nada. activo, Yo le ¿verdad? dije que no, fue un viernes. Ya habíamos comido. Bueno, y aparte de eso, pues, la fotocopia de los títulos de médico y cirujano, especialidad o subespecialidad. Eh, por lo regular, el investigador ya es subespecialista, pero si ha estado en el extranjero, se pide que tengan todos los pases de ley. No se acepta nada más que estuvo eh, en la Universidad de Tokio y que venga y traiga su diploma. Tienen que tener todos los pases de ley. Y en lugares donde eh, hay convenios, convenio de la Haya, por ejemplo, en que se acepta que haya un apostillado, también tienen que venir apostillados los documentos. Eh, Otra situación es que el colegiado activo pues es necesario, ¿verdad? Porque sí hay médicos que por un motivo u otro se han atrasado con sus pagos y entonces sí tienen que estar activos como parte de los requisitos. Aparte de eso, el curso de buenas prácticas clínicas por entidad reconocida. En Internet hay cursos, pero se recomienda que haya eh, alguna entidad que sea reconocida por nosotros para que se acepte ese curso. El curso no va a hacer que ya el médico ya sea un investigador experto, ni va a cambiar las actitudes del médico, pero por lo menos va a orientar un poquito en lo que va a ser eh, ya a nivel de investigación. Esta inscripción para investigador y para los otros miembros del equipo dura 2 años. Entonces, cada 2 años hay que mandar otra vez todos los documentos para reacreditar. Eh, Como les decía, solo son dos diapositivas. En realidad, el investigador, eh, todos los demás, más o menos es lo mismo. Por ejemplo, el subinvestigador es más o menos parecido a esto. Les decía que un médico general no puede ser investigador. Eh, Subinvestigador sí. Tampoco recientemente les contaba una doctora especializada en bioética, quería ser investigadora y no, tiene que ser, no, pues no hay que va a experimentar. Nosotros pues, miramos medicamentos y ahí que va a ser una bioeticista. Y entonces, esa es una situación también importante. Los coordinadores que platicamos ayer, que son los que están relacionados con el trabajo en equipo, tienen que ser también personas, pueden ser de cualquiera, en el sentido que hay médicos, hay eh, eh, enfermeras, hay líderes y todos pueden ser coordinadores. La cosa es que cumplan con la función. Como la farmacista, o como dicen en otros lados, farmacéutica, pues también tienen que presentar todos sus documentos iguales en fotocopia del título eh, de química farmacéutica y también su colegiado activo y todo lo demás. Entonces, por eso es que solo hubo una diapositiva, porque en realidad todos tienen que estar más o menos igual. Los monitores también, que a pesar de que son nombrados por el patrocinador, también tienen que presentar ante la sección
sus documentos parecidos. Eh, Hay monitores que vienen del extranjero. Eh, si solo vienen a hacer una visita y ver cómo va el protocolo, pues sí, está bien, pero hay eh, personas que vienen y se quedan aquí. Y entonces ellas tienen que tener un permiso del Ministerio de Trabajo para poder ejercer eh, el monitoreo. Eso es a grandes rasgos lo que es de investigación, de lo que es la acreditación. Eh, y ahora pasamos a lo de las organizaciones. En realidad, platicamos ayer de las organizaciones involucradas eh, en esta eh, parte fascinante de los ensayos clínicos. La organización de manejo de sitio, la organización de investigación por contrato y también no es igual, pero parecida el comité de ética. Entonces, más o menos es lo mismo, platicábamos que la solicitud igual se tiene que hacer cada 2 años. Todos estos documentos son documentos legales, pero los voy a enumerar nada más. Una copia legalizada de la escritura pública de la empresa. Y no, es una empresa, es una organización, tiene que tener eh, todos sus documentos de patente de comercio que indique el giro comercial afín. O sea, tiene que aparecer ahí en la patente de comercio que se dedican a ensayos clínicos o algo relacionado con medicamentos. El acta notarial de toma de posición del representante legal. eh, pues sí, como les digo, esto es nada más algo relacionado a estas organizaciones, pero más que todo es, desde el punto de vista legal. Patente de sociedad, la declaración jurada de la organización que existe. Les platico que en época del COVID se dejó de hacer la visita locativa. Normalmente se hace una visita antes de la acreditación a los sitios, se va a platicar con los investigadores, se va a platicar con los CRO y todos esos, y se va a conocer cómo está todo eh, el equipo, cómo está el establecimiento, el inmueble, todo eso, pero en la época del COVID ya no se hizo eso, sino que se aceptó una declaración jurada y un video donde cabal, primero que el video, la declaración era para, eh, bajo efecto de perjurios y no se decía la verdad, que el sitio era como cabal estaba en el video. Ahorita, a pesar de que ya pasó el COVID, se ha tenido problema para hacer las visitas, problemas administrativos. Pero sí, en realidad, se iba a hacer las visitas para ver si se cumplía con todo lo relacionado al establecimiento. Eh, Eso voy a hablar un poquito más adelante relacionado con esas visitas que se hacen o que se hacían. Aparte de eso, se requiere la papelería de cada uno de los miembros, el DPI, y depende, pues, si tienen documentos, si son profesionales también, y también se pide el currículum, o sea, la hoja de vida y el papel que funciona, en qué funcionan ellos ahí, o sea, cabalmente, en el manual institucional está toda la información de la empresa. Eso también se pide porque se piden los objetivos que tiene la organización y se pide si hacen o no capacitaciones. Tienen que recibir también cursos de buenas prácticas clínicas. Tienen que estar metidos en el ambiente. También está la situación
que tienen que tener ahí un organigrama, organigrama funcional y el, otro tipo de organigramas que hay para ver qué atribución tiene cada uno de los miembros del grupo. Les decía que iba a hablar un poquito más relacionado con los sitios, porque bueno, nosotros miramos a los sitios, pero antes de todo, cuando entramos, lo que se mira es que si están autorizados por DRACES. DRACES es la Dirección de Regulación y Acreditación de Establecimientos y Clínicas. eh, y entonces tienen que tener ese documento y tienen que cumplir con normas. Por ejemplo, en un sitio tiene que cumplir con la norma de que tengan que tener amplio los pasillos para que pueda entrar una camilla, dar vuelta, regresar. También tienen que tener una línea telefónica exclusiva para comunicarse, digamos, si está en un edificio, comunicarse con el administrador del edificio para que paralice un elevador para que sea usado en caso de emergencia. Perdón, también se menciona, aparte de la visita y de las normas, tienen que tener, por ejemplo, eh, el área roja que platicábamos ayer, eh, tienen que tener todos los medicamentos, que esa es parte, les decía, de la farmacéutica y de la coordinadora, que estén bien, no solo a nivel de que las envolturas, los empaques y todo estén en buenas condiciones, sino que no estén vencidos. Nos ha pasado, hemos encontrado eh, carritos eh, que tienen desfibrilador y tienen de todo, y tienen abajo sus cajitas de medicamentos usados para las emergencias, y son medicamentos que están vencidos. Eh, es muy importante ver eso. Y es muy importante, le platicaba lo de las normas, de tener una vía de acceso, tener señalización, tener extintores, mucho más que todos los documentos que hay. Bueno, es otra cosa. Antes era todo en físico. Ahorita, con eso que en el Congreso de la República hay un acuerdo donde habla de la simplificación de los trámites y requisitos. Ahorita se está haciendo mucho a nivel eh, virtual. Y entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra eh, sección, todo es a nivel virtual. Ya no recibimos documentos, teníamos. Imagínense, tenemos una bodega en la zona 15 que tiene más de 600 expedientes, y como les cuento, hay expedientes que tienen 12 años, expedientes de 10,000 páginas y cosas así. Y entonces, ahorita todo está, con los adelantos y todo, está haciendo virtualmente. Eh, Otra cosa, por ejemplo, platicábamos ayer de los comités de ética, que también se les hace su visita y se mira que estén bien en todo sentido, que cumplan. eh, lo que decía la licenciada Gordillo ayer, tiene que ser un número impar para que no haya igualdad por si hay, digamos, cuatro, que sean dos, dos, no, tiene que ser un número impar para que eh, pues 3-2, pues gana el de 3, ¿verdad? Y también que tiene que haber eh, personas no necesariamente relacionadas con la medicina, puede haber sacerdotes, mucho más en los comités de ética institucionales, ¿verdad? Se aconseja que haya o pastores o sacerdotes, y que haya
otra clase de personas, y no nada más médicos. También se aconseja que haya reuniones y que cumplan. Eh, si no cumplen, pues no se les acredita. Por ejemplo, tienen que tener el libro de actas foliado, y tienen que anotar todo y tienen que estar presentes en las sesiones, tienen que estar presentes todos. Nos ha pasado que todavía hay eh, comités de ética que solamente una persona revisa todo y después llegan los demás a firmar. Eh, y sí, hemos tenido esta situación. También hemos tenido la situación de que no cumplen con, eh, bueno, había un hospital eh, que estaba en reorganización y el departamento eh, cabalmente de ética que tenía el hospital, pues no existía en ese momento porque lo iban a trasladar de un lado a otro y entonces no se autorizó el comité de ética porque no tenía ni computadora, era un cuartito que habían asignado, pero no tenía nada. La secretaria no era dedicada exclusivamente a ensayos clínicos, sino que era una secretaria de otro lado que llegaba solo en determinado tiempo y en realidad ya cuando uno hace la visita y se da cuenta de tantas cosas, eh, antes que estábamos más en eso de las visitas locativas, se daba una certificación para que se podía poner en la pared de la entrada a la clínica, pero ahora solamente se hace un oficio. Y entonces les comentaba que tienen que pasar con nosotros todas estas organizaciones y todas las personas que participan en los ensayos clínicos como parte de regulaciones, parte de la de nuestra normativa. Así son todas las requisitos y todo internacionales. No es algo que se ha inventado por acá, sino que eh, así está en todos lados. Les platicaba que eh, es conveniente tener todo en orden porque no sabemos cuándo va a venir alguien del extranjero, de la EMA o ¿qué? De la FDA y todo a hacer visitas porque sí tienen derecho y podría ser que lo hicieran. Como les contaba, en el hospital militar vino la FDA a ver un caso, un protocolo, y entonces sí, tener uno que tener todo, no solo por miedo a que vengan y vengan a ver cómo está, sino que esto a la larga, como decía el doctor Moya ayer, lo que se trata de hacer con los ensayos clínicos es que el paciente esté bien, el paciente es el número uno. Yo trabajé en RENAP un tiempo y ahí decían que eh, el usuario es primero, es lo más importante, y nosotros decimos que en realidad es el participante, el más importante de todo esto, pero para que esté cabalmente, por eso que existen los ensayos clínicos, porque antes que no había ensayos clínicos, ustedes saben mejor que yo lo relacionado con la talidomida. eh, la Casa Grunenthal, realmente Casa Europea, eh, hizo, socializó, por decirlo así, todo el producto. En Estados Unidos no entró completamente, pero en Europa sí. Y hubo tantos casos de focomelia, meromelia o amelia, ¿verdad? Dependiendo de la forma o del tamaño de los miembros. Y hubo tantos casos asociados a la talidomida que en realidad eh, todavía, eh, bueno, ahora se usa la talidomida para cáncer, ¿verdad? Pero, y para lupus parece, y para otra, la lepra también aparentemente, pero
imagínense que no se investigó eh, qué efectos secundarios. Bueno, les platicaba ayer que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. No hay ninguno que sea inocuo. Y entonces, esa situación de la talidomida todavía eh, les platico, no sé si saben de una señora que cabalmente tenía nada más focomelia aquí y abajo aparentemente no tenía mayor crecimiento de extremidades, pero le llegó el amor y se embarazó. Eh, la persona que la embarazó, ya cuando supo que estaba embarazada, pues ya no huyó, ya no se hizo responsable de nada y la señora embarazada, imagínense en qué situación, pero tuvo la bendición de que tuvo un hijo normal y entonces ahí anda la señora Lapper en Inglaterra que es pintora y es famosa, hasta hay una estatua de ella eh, en una plaza en Londres eh, y todos la admiran y todo, pero imagínense qué situación de tener problemas así de ese tipo. Igual pasó en Estados Unidos y todavía sigue pasando con el etilenglicol, ¿verdad? Que es un producto que ahora se usa eh, para anticongelante, ¿no? Sí, para los carros se usa eh, este producto y para refrigerante, todas esas cosas ese producto se dio y hubieron más de 100 muertes en Estados Unidos. Y en el 2009 creo, todavía en Panamá, una empresa china mandó un jarabito para la tos. Uno de los excipientes era glicerina, decían ellos, pero en realidad se investigó y era etilenglicol y se murieron también muchas personas. Eh, también en Panamá está la caja de seguridad social, igual que en Costa Rica, y ellos compraron e hicieron ahí ellos mismos el medicamento y todavía hay problemas y todo con esa medicina que aparte de causar muerte, causó muchos efectos secundarios. Y aquí en Guatemala, no sé si vale la pena mencionarlo, pero hace muchos años estaba el Mervental. El Mervental era para náusea de embarazo, eh, de la casa Merrell Dow. Esa casa la absorbió Pfizer después y tiene ahorita en Estados Unidos todavía tiene demandas millonarias, millones de millones. Eh, pues este medicamento lo que producía era labio leporino y paladar hendido. Y entonces se daba sin investigar. Y entonces esa es la situación que por eso es conveniente en los ensayos clínicos. No digo nombres, pero este producto que era doxilamina bona- con piridoxina, este medicamento, y lo sacaron del mercado. La casa Merrell lo sacó inmediatamente del mercado, pero ahora en Guatemala hay un producto que tiene esos componentes. ¿Y será que produce labio leporino, paladar hendido? Los doctores Asensio en la Antigua ya son millonarios de tanto paladar hendido que operan, pero ¿qué pasa? A pesar de los ensayos y de la investigación, eh, todavía está todo lo que se llama dismorfogénesis o teratogénesis, ¿verdad? Que tanto medicamento que hay en el ambiente. Cabalmente el doctor Rodolfo Robles, pero Robles Herrera, que cabalmente era primo del doctor Herrera y Arandi que les mencionaba, él decía que hasta el agua podía causar teratogénesis, hasta el agua pura. Él había encontrado que en no sé qué lugar, me imagino que en alguna de las fincas que tenían los Herrera, habían encontrado que el agua que pasaba en una especie de canales de un lugar a otro, no era tubería exactamente,
pero esa agua tenía mucho plomo y el plomo es abortivo y produce otras situaciones, ¿verdad? Saturnismo, no sé qué más. Y entonces decía él que no estaba uno exento de... Antes se decía que en el Hospital General los aparatos de rayos X que estaban, no, que cabalmente bueno, los trajo el doctor Witowski y el doctor Mario Gunderlich, eh, tenían rayos divergentes, o sea que hasta la Avenida Elena llegaban los rayos. En cambio ahora son convergentes, ¿verdad? Entonces ahora ya van a donde tienen que ir para la radiografía. Pero decían antes que la Avenida Elena estaba completamente con radiación. Y entonces, pues es difícil toda esta situación de la teratogénesis, pero cabalmente esa es una parte de los ensayos clínicos y todo. A la larga lo que están tratando es que se cumplan todas las declaraciones que hay, se ha platicado a través del curso, de que el paciente es primero y que el paciente tiene que estar seguro en relación a sus tratamientos médicos. Pues eso es todo lo que tengo ahora. Y entonces, no sé, eh, algún comentario o algo.